Pasemos a cuáles son los criterios de inversión de un fondo de Venture Capital. Y arranquemos por lo más importante. ¿Qué es la tesis de inversión? ¿O qué es lo que está buscando un VC? Recuerden que, como veíamos anteriormente, el GP tiene la función de crear esa tesis. Y esa tesis normalmente lo que hace es delimitar la estrategia o el conjunto de criterios articulados y documentados que utiliza ese fondo para guiar las decisiones de inversión. Desde justificar cómo vamos a asignar capital, cómo se va a hacer el retorno, cómo se lo vamos a presentar a los inversionistas. Pero la tesis tiene una estructura y esa tesis la vamos a crear en uno de los módulos, pero para darles introducción, esta tesis normalmente delimita el alcance que el fondo tiene. ¿Qué incluye? Enfoque geográfico. Nuestro fondo invierte en estas regiones o países. América Latina, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, entre otros. No importa, lo importante es entender bien delimitada la región. La etapa de inversión. Nosotros vamos a hacer un fondo de inversión de edad temprana o vamos a hacer un fondo de inversión de edad avanzada o llamada Growth Equity. Puede ser presemilla, semilla, serie A o en adelante. También tener muy definido la etapa en la que estamos entrando porque eso va a delimitar nuestro perfil, uno, de riesgo y dos, nuestra habilidad para invertir en empresas entre más temprano más riesgoso, entre más avanzado menos, más barato, más costoso y todo lo que implica in between. El sector vertical, industrias específicas, invertimos en fintech, edtech, SaaS, etcétera, etcétera, etcétera. Bien importante definir el nicho porque de esa forma vamos a entender en dónde invertimos, en qué etapa y en qué tipo de compañías. Les traje dos tesis de inversión de dos fondos globales que invierten como operadores a nivel regional y que tienen muy definida su estructura o lo que invierten en este momento. Esto lo podemos encontrar incluso en su sitio web. ¿Por qué es tan importante la tesis? Porque de esa forma, no solamente como el PIS, que queremos invertir en futuros fondos de inversión, sino como inversionistas, que queremos ver qué están haciendo otros, podemos delimitar bien claro qué están haciendo y esto es público. Por ejemplo, CASEC. CASEC tiene como tesis capital emprendedor para compañías tecnológicas en América Latina que se enfocan en asociarse con fundadores excepcionales y acompañarlos desde SID hasta Serie A o B y posteriores, proveyendo capital recurrente y soporte operativo y estratégico. Etapas: SID, Serie A y Serie B, que también hacen cheques en follow-on. Geografías: principalmente LATAM, presencia local en Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá y Montevideo. Sectores: Tech broadly, desde fintech, marketplace, software as a service, e-commerce, plataformas digitales con potencial de escala en la región. Y estilo y valor agregado, tiene un rol activo. Normalmente CASEC lidera rondas, que era un poco el término que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque tiene un hands-on experience, tiene apoyo en recruiting, producto, operaciones, fundraising y buscan construir compañías icónicas para la región. Súper claro. Esta misma tesis se presenta tanto al PIS como a las compañías que están buscando este financiamiento y nos da a todos en el mercado la claridad de qué es lo que están buscando. Ahora vamos a la de Monaxis. Fondo pionero en Brasil y Latinoamérica que apuesta por fundadores que resuelven problemas masivos con tecnologías centralizadas en la persona. Productos tech que mejoran la vida real y escalabilidad regional. Etapas: desde presemilla, semilla hasta series A y B. Geografías: Brasil, pero con inversiones en todo LATAM y tiene inversiones regionales en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México. Sectores: fintech, marketplace, healthtech, edtech, infradigital y otros modelos de plataforma. El estilo, valor agregado, comunidad extensa de emprendedores, conexiones con capital global, enfoque founders que combinan visión humana o tecnología. Varios aspectos a resaltar. El primero: bien clara la distinción entre tesis, etapas, geografía, sectores y estilo, pero me quiero que nos centremos en la última y es valor agregado. Al final de este módulo veremos qué es lo que más puede aportar un fondo, pero centrémonos en que el fondo, si se dan cuenta, no es solo financiamiento. Es bien clara la distinción y la forma en la que agregan valor. Y también bien interesante entender que estos dos fondos lideran rondas, que lo veíamos anteriormente. Hands-on Experience, pueden apoyar con talento, conexiones, recursos que van más allá del financiamiento. Pero es bien clara la distinción. En el modelo de creación de tesis de inversión lo vamos a hacer para cada uno de ustedes. ¿Qué están buscando los Venture Capitals? Modelos de negocios, como hemos visto varias veces, escalables. Buscan empresas pues, que tengan crecimiento rápido, en edad temprana
y hay un término bien interesante y es que sean globales desde el día uno. Si vimos en las dos tesis anteriores de estos fondos, vean empresas no solamente que crecieran en una ciudad, en una región, sino a nivel regional, latinoamericano. Hoy los fondos le apostamos a compañías que tengan escalabilidades regionales o globales desde el día uno. Y pues estos modelos tienen que ser ¿qué? Replicables, que puedan crecer de manera significativa sin un aumento de costos o pues, respectivamente, ¿no? Un fuerte potencial de mercado. Se habla de una ley en donde compañías que busquen oportunidades de mercado llamadas TAM, que vamos a ver mucho más adelante, y es el total de mercado que verdaderamente puede capturar, mayores a $1 billón, ¿no? Entonces son oportunidades que buscan pues potenciales con mercados netamente significantes. Y lo que decíamos que esto es bien importante también entenderlo, es que al ser un ecosistema tan vivo y dinámico, el camino a la rentabilidad es un factor clave para nosotros como inversionistas tomar decisiones. Porque el revenue, y en este caso la rentabilidad, van a ser factores críticos a la hora de encontrar una compañía que tiene una muy buena idea y no tracción, y una muy buena idea y que tenga validación, métricas, recurrencia, entre otros. O un camino claro a ser rentable. Al final lo que está buscando hoy el Venture Capital ya no es apostarle a compañías en DEX, sino a casos reales aplicados en industrias reales en mercados netamente grandes. Entonces, pues a medida que estas empresas pues quieren invertir o recibir financiamiento, pues los VCs también tienen que exigir o nosotros también ver ese camino claro a esa rentabilidad. El equipo, obviamente el equipo Rockstar o llamado el equipo idóneo para resolver este gran problema que están atacando estos grandes mercados. Y es desde que los VCs buscamos equipos apasionados, experimentados, que hayan tenido netamente experiencia previa haciéndolo o lo que quieren solucionar, entienden muy bien el problema y terminan con una resiliencia tan alta que termina siendo una combinación adecuada entre ejecución, trayectoria, resiliencia, experiencia, pues para poder tener una visión técnica y empresarial sobre lo que quiere hacer. Acá hay una cifra bien interesante y es que 98% de los fondos de capital de riesgo reconocen que el equipo fundador es uno de los factores más importantes a la hora de realizar una inversión. ¿Quiénes o cómo escogemos a estos fundadores? Vamos a ver un módulo muy detallado de cómo hacer un proceso completo de inversión, pero lo importante aquí es entender su trayectoria. Vamos a hacer unos ejemplos muy prácticos y bien específicos para poder hacerlo en conjunto, pero de entrada es uno de los factores más importantes. Lo segundo es el lineamiento con la tesis. Si yo soy un inversionista que ofrece inversión directa en compañías de agro y recibo una compañía de fintech, pues no va a poder ni pasar por mi proceso de inversión ni por mi comité porque no hace match con lo que estamos proponiendo. Por eso es muy importante que la tesis sea muy clara. Hay una cifra y es que más del 60% de oportunidades que vamos a recibir como inversionistas no va a estar alineado con nuestra tesis. Y al no tener capacidades operativas vamos a perder muchísimo el tiempo intentando que nos lleguen oportunidades que verdaderamente necesitamos. Por eso es muy importante que nuestras tesis de inversión sean lo más claras posibles para que si un fundador me está buscando, pues no tenga estos problemas de numbers game, que nos manden miles de decks y la respuesta es que por neta estadística el 60% van a ser no alineados a sus tesis. Y pues el potencial de salida creo que es también de los factores más importantes, ¿no? Entonces al final, ¿qué es lo que buscamos como inversionistas? El retorno significativo con ese power lock que vimos al inicio y con pues netamente ver una estrategia a ver cómo buscamos esa salida. Cuando lideramos las rondas, normalmente nosotros buscamos esa fusión o adquisición o esa salida o transición a rondas futuras con nuestro network. Y si no, pues es esa la construcción que tenemos que tener como inversionistas para crear todo un escenario o un factor para poder ya ayudar a esa compañía a buscar esa salida, ¿no? Para que sepan, el factor de liquidez que más genera liquidez para nosotros como inversionistas es, pues en su mayoría es la bolsa pública de valores, pero la más que genera liquidez pronta en el corto plazo es una fusión o una adquisición. Es un factor a interesar y que vamos a ver en los ejemplos prácticos. Veamos cómo se originan oportunidades, ¿no? Una vez entendemos las tesis y ya sabemos qué es lo que estamos buscando, veamos cómo las buscamos. Este gráfico es bien interesante y es de Endeavor, la red global de emprendimiento más importante del mundo, en donde nos habla un poquito en Latinoamérica cómo funciona el ecosistema de Venture Capital en la región y cómo funciona este tema de originación y búsqueda de oportunidades, ¿no? Si vemos al costado izquierdo,
nos dice que la originación de oportunidades arranca en un ambiente colaborativo. Entonces dice que casi que el 75% de estas oportunidades vienen por referidos. ¿De dónde? Del network. Tanto de ti como fondo, de tu red de ángeles, de aceleradoras, de otros fondos compartiéndose deals, otras firmas profesionales, compañías de entre portafolios, otros LPs, entre otros. Y esto es bien interesante porque este funnel selectivo en donde reciben oportunidades solo terminan invirtiendo en el 3.5% de oportunidades. Entonces, si nosotros como inversionistas conocemos a 200 fundadores, vamos a terminar genuinamente invirtiendo en 7. Imagínense la cantidad de oportunidades que hay que ver para poder realizando cheques de solamente 7. Ahora, esto es un reto, porque recuerden que en Latinoamérica tenemos bajos activos bajo gestión. Normalmente nuestros fondos y las estructuras que estemos creando no van a ser tan grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener recursos limitados para tener equipo, para poder revisar estas 200 oportunidades. Imagínense ustedes hoy como ángeles, como microfondos o como fondos, revisando más de 200, 300, 500 oportunidades. Ustedes como GPs y con un analista o dos. Es bien difícil. La respuesta es, ahora no solo es un tema de lo difícil que es encontrar buenas oportunidades, el 3.5% de ellas, sino que además vamos a recibir muchas y en el tiempo. Ser selectivo y hacerlo rápido y eficiente va a ser el verdadero reto. Pero eso es lo que queremos ayudarles a hacer desde Launchpool, que vamos a ir habilitándoles a medida que vamos avanzando en el tiempo y el contenido. Veamos lo segundo. Deal Analysis and Deal Making. 81% de los fondos consideran que el equipo es uno de los factores más importantes. Pero veamos los subsecuentes. El 61% considera que la habilidad para crecer el negocio es la cualidad más importante del equipo que está pues, desarrollando, administrando la gestión. 91% de los fondos usan Unit Economics como principal métrica y el de churn y los márgenes de ventas. Los fondos creen que los emprendedores les interesa más su reputación y la reputación del fondo. ¿Eso qué quiere decir? A un founder le gusta estar con un fondo que es famoso, reconocible o que la gente pues reconoce. Esto habla un poco del track record, la distinción del GP y como digamos anteriormente, cómo se forman, de dónde vienen. Eso también busca también el founder, un poco de validación. Y si pasamos al tercer paso de agregar valor, esto es bien interesante porque los dos retos que encuentran las compañías de su portafolio es atraer y mantener talento, expandir entre nuevos mercados y pues eso termina de otra forma como que la mejor forma de agregar valor de nosotros como inversionistas es apoyando a las compañías en las rondas subsecuentes de financiamiento. Recuerden cuál es nuestro network y apoyar esa transición siguiente a que las empresas sigan creciendo. Ayudar con estrategia, guía, producto, desarrollo, como veíamos en la tesis muy específica de CASEC, y apoyarlos con el desarrollo netamente del negocio. Si se dan cuenta en orden y cómo está distribuido, el principal objetivo es buscar de una u otra forma liquidez, acompañarlos a sus rondas subsecuentes de financiamiento, ¿no? Y al finalmente termina siendo el outcome y es como al finalmente los fondos ven el funding team que es clave para el desarrollo de esa inversión, ¿no? Pues netamente es consecuente al modelo de estructuración de negocio. Solo el 2.9% de las compañías de los portafolios valen o salen a una IPO. Eso también es bien interesante. Y 35.8% lo hace a través de M&A. Entonces, este proceso de originación de oportunidades arranca de una extensa creación de valor en donde entendemos nuestra tesis, entendemos todo un proceso que va de originación de cómo después de ver 200 oportunidades solo llegamos a 7, cómo vamos a agregarle valor a ese ecosistema y a esas operaciones que vamos a hacer de nuestros portafolios y cómo vamos a buscar esas salidas. Algunas formas de encontrar esas oportunidades y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los inversionistas cuando estamos empezando en el activo es, bueno, pero ¿y de dónde sacamos estas empresas? De pronto nuestro network no es tan extenso, de pronto no conocemos tantas personas. Acá les dejo una lista detallada de asociaciones, aceleraciones, data, eventos, en donde van a poder encontrar este tipo de oportunidades, no solamente para invertir, sino para crecer su network. Y les doy ejemplos. Es muy importante que dependiendo del país en donde estemos o donde queramos entrar, nos asociemos a las asociaciones de capital privado que la rigen. Por ejemplo, en Colombia es Colcapital,
así como en Centroamérica es CAPCA, en Perú es PICAP, en México es AMITCAP, y ellos van a ser los estructuradores de primera mano, no solamente de ponernos en relación con el ecosistema de inversión del país, sino con el de ese relacionamiento directo. Aceleradoras incubadoras, no solamente enfoquémonos en las locales, sino en regionales y globales, empecemos a crear relaciones con esas aceleradoras que operan en el mundo para poder encontrar compañías y relacionamiento de primer nivel. Los repositorios de datos e información, si bien hoy Launchpoint está creando el mejor repositorio de datos privados en mercados emergentes, hoy en mercados globales existen herramientas. PitchBook, Crunchbase, Affinity, CB Insights, entre otros, en donde van a poder encontrar oportunidades. Va a ser muy difícil encontrar en edad temprana, por eso desde Lashmore le apostamos a ese mapeo integral en edad temprana de información. Eventos, es bien importante que como inversionistas empecemos a reunir a los mejores eventos del ecosistema. Está obviamente el evento de Starco, el Smart Capital que vamos a hacer con Ruta N, en donde cada uno de ustedes va a tener la fortuna de participar para poder ir. Volcano Summit en Guatemala, South Summit en Brasil, Free para temas de impacto, el Capital Summit en temas de financiamiento en Colombia, entre otros. Otras redes de fondos, recuerden como veíamos anteriormente, la mayor de oportunidades que hoy reciben los fondos a través de ese network de inversión. Empecemos a hacer relacionamiento con nuestro ecosistema de inversión y netamente networking, ¿no? Al final es un activo bien basado en relaciones, conectividad y propósito. Estas son algunas de las empresas que han sido fondeadas por Venture Capital. De pronto conocemos gran parte o la mayoría. El ejemplo más claro en Colombia pues es Rappi. El otro gran fundador colombiano que tenemos es Nubank. Y todos por ellos han pasado por estructuración y financiamiento de Venture Capital. Entonces, si se dan cuenta, son compañías que hoy son netamente base de lo que usamos y hacemos. Y pues que gracias a estos financiamientos que ustedes también van a hacer en compañías futuras, podemos transformar la realidad y la forma en lo que hacemos. Al final esa es la gran apuesta de los fondos, ¿no? Apostarle a la innovación y a la transformación a través de la tecnología y de innovación disruptiva. Estas son algunas de las empresas, por ejemplo, fondeadas por un fondo particular como Endeavor. Esta información es pública. Por ejemplo, si ustedes entran a un fondo como CASEC, Accel Partners, Tiger Global o Endeavor Catalyst, pueden ver las compañías que han sido invertidas por ellos. Eso también les da a ustedes trazabilidad, ver cómo ellos valían su tesis en las compañías que invierten y darnos un poco de guía de cómo en Latinoamérica, por ejemplo, un fondo global como Endeavor Catalyst, a través de financiamiento le apuesta a la innovación a nivel regional.